Ok. Entonces, tenemos el ejercicio número 28. Dice, considere la gráfica de la función f. De acuerdo con la información dada, un intervalo del dominio de f, donde f posee inversa, corresponde a... Entonces, f posee inversa, mientras que la función sea monótona. Este es otro secreto. Entonces, cuando la función tiene inversa, ya nosotros sabemos cómo sacar funciones inversas. Recuerde que, digamos, si a mí me daban, por ejemplo, f de x igual a, qué sé yo, 2x más 1 y ocupaba la función inversa, entonces lo que tenía que hacer era, primero, cambiar la x por la y. Ajá. Entonces yo tenía y igual 2x más 1. Entonces el paso número 1 era cambiar la x por la y, es decir, x igual a 2y más 1. Y luego despejar y, por lo que me quedaría x menos 1 igual 2y. Y x menos 1 dividido, x menos 1 dividido entre 2 igual y. Esta era la función inversa. ¿Ok? Entonces teníamos paso 1, paso 1 y despejar y, paso 2. Una pregunta, así, me deja ¿Ah? rapidísimo apuntarlo nada más porque yo he notado que mi debilidad es que me cuesta un poco desarrollar los ejercicios. Ok, Entonces nada más lo voy a apuntar rapidísimo ok, dele. para practicar y viendo los pasos aquí. Al final queda así entonces, x menos 1 sobre 2 igual a y. Eso es un ejemplo, digamos, de cómo obtener la función inversa. Por eso, no, ya no importa cuál número sea o como sea, mientras uno sepa desarrollarlo, le llega. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, paso 1, cambiar las x por las y. Paso 2, Exacto. despejar y. Ujú. Ujú. Ahora, me avisa cuando termina. Ya había apuntado. Ok. Entonces, eso es cómo sacar la función inversa. Pero aquí no me están dando ninguna fórmula ni nada así. Me están diciendo simplemente en qué tramo, digamos, de ese dibujo, en qué parte la función sí tiene inversa y en cuál parte no tiene inversa, digamos. Pero sobre todo en cuál sí posee inversa. De dónde a dónde sí puedo sacarle la inversa. Entonces, para saber eso, la función, o sea, si solo observando, la función tiene que ser monótona. ¿Qué quiere decir monótona o monótona? Que solo tiene una dirección. Monótona, ¿verdad? Es de mono, como cuando uno dice monociclo, es Sí, sí, porque tiene, yo sé que es, bro. que tiene una llanta, ¿verdad? Entonces, monótona, que tiene Que no varía, solo, simplemente, no varía. ojo, no es tanto que no varía, es o que sube o baja. Por eso, Entonces no es, puede ni bajar ni subir, solo puede hacer una cosa. no, o baja o sube. Por eso, Es que no lo está diciendo bien porque, digamos, esta no baja ni sube. Y esa parte no tiene inversa. ¿Ok? por eso, Eso, pero digamos que uno ve una función que sube, que luego baja y que luego sube, ya no nota. exacto, exacto. Pero si se mantiene recta, ¿Sí? tampoco sería monótona ahí. Entonces, un Se espacio, mantiene recta, no. no, un espacio donde es monótona creciente sería aquí. Ah, ok. ¿Ok? O sea, no puede ser lineal constante, tiene que ser creciente o decreciente. Creciente o decreciente. Si, por ejemplo, la función cuadrática es así, entonces solo tiene inversa en una de estas. Digamos, yo puedo agarrar o solo este o solo este espacio. Ujú. Por lo general uno agarra solo el espacio donde es positivo. Digamos, Ah, interesante. este es de la derecha.
Solo el de la derecha. O solo el de la izquierda. ¿Ok? Pero vea que no es monótona porque aquí crece y aquí decrece. Entonces yo podría agarrar o solo esta parte o solo la otra parte. Entonces, Exacto. ¿en dónde? Es un intervalo donde posee inversa de 0 a 3, ¿verdad? Ese es el intervalo de 0 a 3. De 0 a 3 posee inversa. Ahora, la otra pregunta es, vea que de 0 a 3 no sale entre las opciones. No. Opción A es de 1 a 2, de 0 a 4, de 0 a 6, de 3 a 6. Pero entonces, ¿cuál cree usted que pueda ser la opción correcta? Porque dice un intervalo del dominio donde f posee inversa. ¿Cuál es? No puede ser de 0 a 4. ¿Por qué de 0 a 4? Sí, está totalmente. Bueno, no, es que. ¿Cuál es el problema con llevarlo hasta el 4? Vea que hasta el 4 llegaría como hasta aquí. O sea, usted está diciendo que de aquí hasta aquí la función tiene inversa. ¿Me entiendes? Se está llevando una parte constante, entonces no puede ser. Exacto, no puede ser. De 0 a 6 Entonces, sería desde aquí hasta aquí. Jamás. Entonces, ¿cuál? entonces, yo creo que es la A, ¿no? De 1 a 2 Ujú, sería como de aquí hasta aquí. ujú. Claro que sí. Esa es la parte. No es de 0 a 3, pero si yo agarro cualesquiera números que están en medio de estos, y es súper válido, ¿verdad? De 1 a 2. Exacto. Si yo agarro No de tiene que 3, terminarla, por decirlo así. Tiene exacto. que donde tenga inversa. Ajá. Entonces, un intervalo donde tiene inversa es de 1 a 2. Yo puedo agarrar de Entonces, 2 a 3. para anotar mejorcillo el tip, aquí voy a poner que solo tiene inversa donde es monótono. Monótona creciente o Ujú, monótona decreciente. Si es monótona constante, no. Tiene exacto. que ser monótona creciente o monótona decreciente. ¿Ok? Ujú, listo. Lo chiva es que uno repasa el concepto y ya después llega el examen y examina la figura y ¡pum! Ujú. Vamos a ver. Eh, Ok, vea esta 29. Esta está un poco ok, más pesadilla, pero voy a buscar como la forma de explicarlo lo más sencillo posible. Es también de función inversa. ok. Dice, sea una función inversa tal que va de -1, más infinito a un conjunto P y ese es el criterio de la función. Entonces, el dominio de esta de f es esta y el ámbito es P. Eso es lo que quiere decir que una función va de un conjunto a otro conjunto, de un conjunto de salida a un conjunto de llegada. Exacto. El de salida es el dominio, el de llegada es el ámbito. Entonces, o es el codominio, también se le llama. El ámbito, o sea, el conjunto P, va a ser desde la imagen de -1 hasta la imagen de más infinito. Entonces, vea primero acá. Si yo meto -1 acá, me va a dar menos raíz de -1 más 1, sería raíz de 0. Y a raíz de 0 le sumo 3. Ujú, Y eso, raíz de 0 es 0, más 3 va a dar 3. Entonces, el primer elemento del ámbito es la primera imagen, que sería 3. ¿Ok?
Si yo meto aquí más infinito, sería infinito más 1, sigue siendo infinito. La raíz cuadrada de más infinito sigue siendo infinito. Y si a infinito le sumo 3, sigue siendo infinito. Exacto. Entonces, este es el ámbito de F. Ahora, ¿cuál es el dominio de la inversa de F? Cuando yo saco la inversa, el dominio se cambia por el ámbito. Recuerden que las X se cambian por las Y, ¿verdad? Las X yo las cambio por las Y. Entonces el dominio cambia con el ámbito. Si el dominio de F es 1, más infinito y el ámbito es 3 más infinito, entonces en F inversa va de 3, más infinito. O sea, este va a ser el nuevo dominio y el nuevo ámbito va a ser menos 1, más infinito. Ya. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el dominio de la inversa? 3, más infinito. ¿Cuál es el ámbito de la inversa? Menos 1, coma más infinito. ¿Okay? Entonces, la inversa, en resumen, siempre es cambiar las X por las Y. Siempre es la misma vara. Entonces, el dominio son las X. El ámbito son las Y. Buscar el dominio y el ámbito de la función inversa es cambiar el dominio por el ámbito. Aquí tengo dominio, ámbito. Entonces, para F inversa, lo cambio. Dominio, ámbito. ¿Okay? Sí. Yo sé que este es un poco más difícil de masticar, pero no tiene tampoco así como demasiada ciencia. Dice, ok. Vamos a ver, esta pregunta es de composición. Esta no me interesa tanto. Ok, me interesa más esta. Dice, ¿cuál o cuáles de las gráficas corresponden a la gráfica de una función? Esto es muy importante, ya lo hemos visto, pero es muy importante recalcarlo. Entonces, la gráfica de una función, no, esta ya no es para ver si tiene inversa o no. Es nada más para ver si es o no es una función. Entonces, vea que el dibujo de la primera es esto de acá y esto de acá. Y el dibujo de la segunda es nada más esto de acá. Ok, esos son los dibujos de las funciones. Entonces, la pregunta es, ¿tienen inversa o no? ¿Cómo hacíamos eso? Yo no sé si lo recuerda, lo vimos hace mucho tiempo, pero ¿cómo hacíamos para saber si eso tiene inversa? Perdón, si es una función o no es una función. Tiene que cumplir un requisito. ¿Cuál es? Yo creo que es la 2, gráficamente. O sea, pero no, la que es una función, ¿cuál es el requisito para saber si tiene, si es una función o no es una función? O sea, usted dice que solo la 2 es una función. ¿O cómo es? Es que no me acuerdo. Es un toque muy fácil. Simplemente nosotros hacemos rectas. Ah, sí, cierto. Y solo puede tocar una vez la función. Entonces vea que si yo lo hago así o así, esta toca 2 veces acá. Ajá, Entonces esta no es función. exacto. Y Esta, yo dije que solo la 2. qué guava. Sí. No, Esta, es que lo vimos gráficamente, ¿se acuerda? sí.
De hecho, ¿se acuerda que habíamos visto unas funciones, bueno, unas supuestas funciones que se veían como unos garabatos que bajaban y subían y así? Y cuando usted dibujaba las rectas, tocaban la función muchísimas veces, Sí, exacto. pero no tenía el concepto a la mano, digamos. Entonces, en ese caso, solo es función la 2. Solo la 2. Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces uno Entonces, dibuja rectas y solo puede tocar una vez. tip, tip para ver si algo es una función o no. Es nada más una recta vertical, solo puede tocar una vez la función. Si una recta vertical toca 2 veces o más la función, no es una función, ¿verdad? O sea, si la Ujú. toca 2 o más veces, no sería una función. Es una relación, pero no es función. Entonces, si Ok. en la gráfica me toca 2 veces, no es función. Sí, como ¿Cómo esta, fue que en la segunda? Exacto. vea que a donde yo quiera que la haga, solo toca una vez. ¿Ok? Sí, Cualquiera de exacto. esas solo toca una vez. A donde usted quiera que la dibuje. Son rectas verticales. Una línea así recta, si toca más de una vez, entonces funciona. Y recuerde que, de hecho, el ejemplo que hemos visto en clase, incluso era de un círculo. ¿Un Ujú. círculo es función o no es función? No, No, porque no. si yo, ¿verdad? Toca dos No, veces. exacto. Una línea vertical, casi que todas tocan 2 veces. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, con la función exponencial, esto sí es de análisis de funciones. La gráfica de f es creciente. ¿Usted qué dice? Esta era muy fácil de analizar. Dice que es una función exponencial, ¿verdad? Sí, vea, con base en la Entonces es función exponencial. creciente. ¿Por qué? De ahí, por lo mismo, por ser creciente. No, Digo, por ser por el exponente. la función exponencial tiene dos opciones. O es creciente así, o es decreciente. ¿Cuándo es creciente y cuándo es decreciente? Tiene que ver con un número. Recuerde que todas las funciones tienen que ver con el A, con el B, Sí, con el... porque es positivo el número. No, porque el número 5 es mayor que 1. Por eso es. Recuerde, todas las funciones tienen que ver con un número. Hay, Porque el número 5 es mayor que uno. sí, hay 4 funciones y las vamos a recordar acá. Lineal, cuadrática, y ya vamos a cerrar este tema de una vez por todas. Exponencial y log, ¿verdad? O logarítmica. Entonces, todas tienen algún numerillo que es importante. Entonces, esta es mx más b, esta es ax cuadrado más bx más c, esta es a elevado a la x, vea que el x está en el exponente, por eso se llama exponencial, y la Ujú. logarítmica es la inversa de la exponencial y se escribe logaritmo De X. base a de x. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿cuáles son los números importantes donde nos tenemos que fijar? En el A, en el A, en el A, en el M. Y si usted quiere, escribo la lineal AX más B. Pero es MX. A ver. MX más B. De hecho, sí me la Y aprendí yo, MX más B. M es el número, digamos, que me va a dar si es creciente o decreciente. Si es positivo, Ujú. creciente. Negativo, decreciente. Si es cero, es constante. Constante. La Si es mayor cuadrática, que uno, es creciente. Si es menor, es no, vuelvo. decreciente. Si es, No. En la cuadrática es el A y el A me va a dar si es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo.
si es positivo Ujú. o negativo. Entonces, estas dos tienen que ver con si algo es Pero positivo o tomando en negativo. cuenta lo mismo, que sea mayor que 1. No, no, no. Estas dos es nada más comparando con 0. Si es mayor que 0, si es menor que 0. Ok. ¿Ok? En el A hay dos opciones. En el A a la X de la exponencial. Nunca va a ser negativo y esta A tampoco nunca va a ser negativo. Estas nunca van a ser negativas. Estas son positivas. Pero entonces es de 0 a 1. Si A está entre 0 y 1, es decreciente. ¿Por qué? Porque es una fracción. Por ejemplo, A igual 1/2. ¿Ok? O A igual 2/3. Estas más bien decrecen. ¿Ok? Y si A es positivo y mayor que 1, porque siempre va a ser positivo. Entonces, si es mayor que 1, entonces es eso, que es creciente, decreciente. Aquí más bien es compararlo con el 0. Entonces, es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Es mayor que 0 la lineal, entonces es creciente. ¿Ok? Pero vea que Sí. todo se relaciona, todo lo mismo. Todo es mayor que algo, creciente. Menor que algo, decreciente. Mayor que 1 en las exponenciales, mayor que 1, creciente. Menor que 1, decreciente. Logaritmo, mayor que 1, creciente. Menor que 1, decreciente. Y en lineal y cuadrática mayor que 0. En lineal y cuadrática es mayor que 0, creciente. Menor que 0, decreciente. Igual a 0, constante. Pero con el A, la forma correcta de decirlo, porque no es creciente o decreciente, recuerde que es como una U, pero esa U está para arriba si es mayor que 0, para abajo, menor que 0. ¿Ok? ¿Y el punto de corte cuál es? El punto de corte es B, el punto de corte es C. ¿Quiénes son B y C? Los números que están solitos, los que no tienen letra. En el caso de la exponencial, siempre es 1, el punto de corte. El punto de corte es 1. Y aquí este ni siquiera corta al eje Y, corta al eje X en 1 también. Entonces, en 1, en 1. Y ya que es las que tienen que ver con 1. Entonces, todo se relaciona, todo tiene una relación. En funciones, todo es análisis de esos números. Numerito por numerito. ¿Ok? Entonces, dejo ese resumen ahí. Vea que estos es con 1. Los otros es con 0. Entonces, la función exponencial dada por 5 elevado a la x es creciente, sí, porque es 5. 0,5 pertenece al gráfico de f. O sea, para saber si ese punto está en el gráfico, yo tengo que cambiar la x por 0 y me tiene que dar como resultado 5. Entonces, vea que 5. O sea, le está diciendo, ese par ordenado está en el gráfico de la función. Entonces, vamos a ver. 5 elevado a la 0. 5 elevado a la 0 da 1, no da 5. No es da 1. Entonces debería ser el 0,1. No es el 0,5, esta está mal. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Solo la 1. Solo la 1 es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué elevó el 5 a la 0? Porque lo que quise fue, vamos a ver, me dice, este par ordenado 0,5 pertenece al gráfico. Es decir, si yo meto el 0 en la fórmula, en la función 5 a la 0, o sea, si yo cambio la x por el 0, me va a dar como resultado una y igual 5. O sea, la x que la y que corresponde al 0 es el número 5. Vamos a ver. Entonces yo cambio la x por 0 y hago la prueba. 5 a la 0 me da 1. No me da 5. No me Yo da hubiera dado 0. 5, hubiera sido correcto.
Exacto. Si Y hubiera eso dado yo lo puedo 5, hacer con cualquier número. O sea, digamos, si ahí fueron 6, un 3, lo que sea, yo podría elevar 3 a la cero. Digamos, si fuera el par ordenado 0, algo, digamos, 0,3, 0,7. Entonces yo le meto 7 y lo elevo a la cero. Y lo que me dé, si no me da el mismo número, entonces no es. ojo, este 5 no es el que yo estoy metiendo aquí. No es este. Este 5 yo lo estoy poniendo aquí porque es este. Ok, es esta Por eso, función, ¿verdad? Entonces, pues, si, por eso puede por- ser con cualquier otro número, va a ser el mismo proceso. ajá. Si a mí me preguntan por el par ordenado 0,7, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Fijarme en la fracción que, digo, en la función que viene en la información principal, Entonces, ¿cómo lo haría? donde dice f de x es igual a lo que sea. Entonces, digamos, en ese caso, ¿cuál sería la prueba para ver si la imagen de 0 es 7? De meter 7 y elevarlo a la cero, ¿no? No. 5 a la 0 y ver Ah, si sí. es 7. ¿Ok? Ok, ok, 5 a sí. la 0 es este 5. ¿Ve? No es ese 7. Entonces 5 a la 0 da 1, no da 7. ¿Ok? Entonces, si me dijera comprobar, Eso es lo que yo quería decir, que era el número se mete en la calculadora el número de la función propiamente la pregunta, digamos, exacto, no del 7. Entonces, no de las opciones. exacto, si a mí me preguntan aquí por el 0,1 pertenece al gráfico de f, ¿usted qué No diría? voy al 5 de una vez. Entonces, ¿cómo quedaría? Y meto de nuevo 5 elevado a la cero y lo que me dé me doy cuenta si es verdadero o no. ¿Cuánto da 5 elevado a la 0? Habíamos dicho que uno. Ok, se lo meten a cálculo, va a dar 1. Entonces, el 0,1 pertenece al gráfico. No. Claro que sí, 5 a la 0 da Ah, 1. ok, sí, pero en esta opción no. No, 0,1 sí. Entonces, digamos, hagámoslo ordenado. ¿El 0,1 pertenece al gráfico de f, sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? 0,1 sí. Era el 0,1, 0,5 que no. exacto. Entonces, 0,1 sí. Entonces, en ese caso sería ambas. ¿Ok? Exacto. Estamos. Ok, voy a borrar. Y aquí sería solo la 1. Tiene la gráfica de la siguiente función. Estas tienen que ser, como le dije, en automático. Con solo verla, la parábola anterior, el A es negativo y el C es positivo. O sea, el A es menor que 0 y el C es mayor que 0. ¿Usted qué dice? Con solo verla. No puede durar más de 15 segundos. Sí, el A es mayor, el A es, no, espera, ¿cómo es? El A es mayor que cero. Ahí dice. ¿Qué dice aquí? A mayor que cero. No, Esa eso es, significa menor. Menor que 0. ok. Y ¿Ok? C mayor que cero. Ujú. ¿Usted qué dice? Pero rápido, así rápido. No puede dudarlo. Recuerde Creo que que, aquí está A y este es C. ajá. Entonces, ¿qué me indicaba A? ¿Qué me indica A? A le indicaba si era cóncava hacia arriba o hacia abajo. ¿Esta cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Es cóncava hacia arriba, Hacia arriba. entonces Esta U al revés es cóncava hacia arriba. hacia abajo. Ok. Entonces sí, A es menor que cero. No lo haga porque si es gallo o es gallina. ¿Por qué? ¿Qué No, no, significa cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? habíamos dicho que cuando era cóncava hacia arriba es porque era mayor que uno. No.
En la gráfica, en el dibujo, ¿esto es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo y por qué? Es cóncava hacia abajo, ¿Por qué? porque es mayor que 1. No, nada que ver. ¿Por qué es cóncavo hacia abajo el dibujo? ¿Este dibujo es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo? Es cóncava hacia abajo. ¿Por Creo qué? que era porque se aleja del punto Nada, este. no. ¿Qué significa cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba? ¿Qué significa eso? Cuando era cóncava hacia abajo era que la cara estaba triste, creo. Ajá, exacto. Es una U al revés. Eso es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Cóncava hacia arriba quiere decir que las flechas están para arriba, que está Ujú. señalando para arriba, que se ve como una Exacto. U normal. Vea que aquí la dirección es hacia abajo. ¿Ok? Pero entonces si es cóncava hacia abajo, A es menor ¿Haz menor que que qué? cero. Que cero. ¿Cero o que uno? Porque antes me dijo uno. Que 1. Pero es que Decídase, ¿de ahí cero viene o de cero. uno? Pero es que ahí viene cero en la pregunta. Ok, recuérdelo acá. Déjamelo con criterio. Recuerda que son 4 funciones. La Ujú. lineal y la cuadrática, el A y el M, tienen que ver con uno o con cero. Usted me lo dijo Con antes. cero. Con Con cero. cero. Se compara con Ujú. cero. Exacto. Entonces, esta es cóncava hacia abajo, Ujú. ¿verdad? Ya me dijo que usted que es cóncava hacia abajo. Ve que está señalando para abajo. Entonces, ¿en qué letra me tengo que fijar? ¿Y es positiva o negativa? En el A. Ajá, en el A. Y Por, entonces, en ese caso, el A, y es. Ajá. en ese caso, el A es positivo o es negativo. Es negativo. Es negativo. Entonces, eso quiere decir que es menor que cero, ¿verdad? Ujú. Negativo, es más pequeño que cero. Y aquí dice, esto es menor que, en la flecha señala siempre al menor, ¿verdad? O el cocodrilo se come al más grande, o todas esas cosas que le decía ahora. Entonces la 1 es correcta. Ujú. Y la 2, que la 2 dice que C es mayor que cero. Ujú. ¿Qué me indica C? La altura. Ajá. Y C es Entonces, mayor que cero. ¿por qué es mayor que cero? Ambas. Ah, ¿Por qué C es mayor que cero? sí, porque el 0,0 es aquí abajo, ¿no? En el centro. Donde. Ajá. Entonces ambas son verdaderas. Ajá. Entonces, porque el corte está, ¿verdad? Por arriba de ahí. Entonces, esta Ajá. también es La verdadera. altura está mucho más arriba que cero. Exactamente. Exactamente eso es. ¿Ok? Considere las proposiciones referidas a la función dada por f de x igual log de x. Log Ujú. de x, cuando viene así nada más, log de x, quiere decir, cuando no viene ningún número, la base es 10. Log base 10 de x. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta dice, o la primera propuesta dice, f es decreciente. ¿Usted qué diría? Es decreciente. Mm, Vuelvo aquí arriba. ¿Cómo sé cuándo logaritmo No, yo base sé A que en de... esa, ¿Ah? si en las de logarítmica y exponencial es que tenía que ser mayor que 1 para ser creciente. Ajá. El A, ¿verdad? El número A tiene que ser mayor que uno para ser creciente o Entonces decreciente. la base es 10, dice. Si la base es Entonces, si es 10 mayor, ¿cómo y es es? Si es mayor, entonces mayor que obviamente es uno, creciente. si es mayor que uno, ¿es creciente o Es decreciente? creciente. ¿Y si es menor que uno?
Creciente. Decreciente, los Decreciente. dos. Decreciente, ok. Creciente mayor, decreciente menor. Pero una pregunta. Ajá. Si esa función es base de 10, dice, Ujú, entonces sería creciente, ujú, porque obviamente el 10 es mayor que 1 por 9 dígitos. correcto. Entonces, F es decreciente. No, No, la propuesta uno está mal. solo la segunda es correcta, entonces. ¿Cómo saben? Dice que la De ahí imagen, por la, descarte, o bueno, o ah, aquí no descarte nada. Eso no existe. 10, dice que F de 10 es igual a 1. Correcto. ¿Y eso cómo me voy? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si yo meto en la función, vea que dice F para cualquier X, lo que quiere decir la fórmula dice es, ojo, la fórmula para cualquier X es logaritmo base 10 de Ujú. Sx. Entonces, por ejemplo, la fórmula para 2 es logaritmo base 10 de 2. Eso es lo que Entonces quiere decir f de yo x. aquí meto el 1, hago así, hago logaritmo base de 10 y meto 1. Aquí dice meter el 1. Digo yo, tomando como ejemplo el F de 2. F de 2. ¿Y Ajá. aquí qué está diciendo? ¿F de quién? F de 10 igual a 1. F de 10, ¿verdad? Entonces, yo tengo que buscar no F de 1, F de 10, No, por ¿verdad? eso, pero digo yo que si entre paréntesis en la calculadora para resolverlo meto el 1. Y no, aquí dice el 10. Aquí decía el Entonces 2, pongo yo metí el logaritmo 2. base de 10 y entre paréntesis 10. Exacto. Logaritmo base 10. Sí, sí da uno. Solo la segunda es correcta. ¿Ok? Logaritmo base de 10 de 10. Y eso da 1. Da como resultado 1. Entonces la segunda sí es correcta. ¿Ok? Ok. Eso está Vamos a, relativamente fácil. sí, vamos a descansar por acá.